Ya no lo veo. Ok, entonces los queremos invitar. Hay varias invitaciones que me han pedido que les recuerde. Miren, aquí atrás del estrado está una presentación, un video de varios vuelos que se hicieron de prueba de los aviones Bárcenas. También en la sala que está aquí atrás está la exhibición de aeromodelismo para que pasen a ver algunas de las figuras de aeromodelismo. Y en la mesa redonda que está aquí, casi a la entrada al lado de la cafetería, está un libro para que nos compartan sus comentarios, nos compartan su testimonio sobre lo que pareció para ustedes este evento. Sí, más adelante, esto podrán hacerlo en este espacio de tiempo, sirve que también terminan de tirar las fuentes, y más adelante tenemos un último paso. Muchas gracias. Una vez, quien no lee, a los 70 años habrá vivido una sola vida, la propia. Quien lee, habrá vivido 5000 años. Estaba cuando Caín mató a Abel, cuando Renzo se casó con Lucía, cuando Leopardi miraba el infinito, porque la lectura es la inmortalidad hacia atrás. A continuación tengo el honor de presentarles a dos grandes figuras que nos acompañan hoy. Una de ellas es la maestra Gracia Margarita Mendoza Bolio, quien siendo un producto 100% uruapense, recibió su educación básica en la ESFU 1. La preparatoria la realizó en la Escuela Preparatoria Licenciado Eduardo Ruiz y se graduó de la licenciatura en Historia también en nuestra máxima casa de estudios. Hizo su maestría en Educación y Procesos Cognitivos en el ITESO de Guadalajara y se encuentra cursando actualmente el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Contemporánea de las Américas. Ella se ha desempeñado como una entregada docente por más de 38 años en preparatoria, licenciatura y posgrados. Es tallerista y conferencista en México y Estados Unidos. Coautora de varios libros publicados por la Universidad Michoacana, entre ellos su más reciente y exitosa obra, Vivir con Serenidad, una guía sugerida para alcanzar la paz interior, la cual podrán ver aquí en la mesa de entrada. Y por supuesto también forma orgullosamente parte del grupo Europa Visto por los Uruapenses. Un aplauso, por favor. También tenemos el honor de recibir a Ricardo Barba Viniegra, el autor de la obra El intrépido Capitán Viniegra y las máquinas voladoras, quien ha de venir a visitarnos desde Génova, Suiza, un destacado uruapense que estudió en la primaria del Instituto México y en la secundaria ESFU 1 también. Su preparatoria la realizó en Guadalajara y su licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Posteriormente decidió volar hasta Inglaterra y realizar su posgrado en la Universidad de Warwick. Ha trabajado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco Internacional y en Misión de México ante la Organización Mundial de Comercio, donde también ha fungido como consejero. Ellos estarán comentando esta obra que hoy estoy segura que todos estamos ansiosos de conocer durante esta presentación. Terminando su intervención, tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas donde ustedes tendrán la oportunidad de compartir sus dudas y comentarios con nuestros invitados, a quienes en este momento les cedo el micrófono y les pido que por favor los recibamos con un muy fuerte aplauso. Buenas noches. Primeramente quiero agradecer muy emocionado esta invitación, en particular a la familia Bárcenas, Alma, Anita, toda la familia Bárcenas y a los que han organizado este 13º encuentro Uruapan Visto por los Uruapenses. Yo la verdad desconocía que existía este evento, este es una maravilla. Y estoy realmente muy emocionado de estar aquí y que hayan incluido el libro sobre mi abuelo, titulado El intrépido Capitán Viniegra y las máquinas voladoras. Ustedes encontrarán el título.
como parte de este evento. Y estoy aún más agradecido que a mi lado está una gran historiadora, ustedes conocen, que acaba de presentar, que es Graci Mendoza. Seré muy breve precisamente porque Graci me va a hacer el favor de comentar el libro. Yo simplemente quiero un poco decirles por qué nació el libro. Para empezar, debo decir, como quedó claro en la introducción, yo no soy escritor, ni mucho menos. Sin embargo, me atreví a escribir este libro porque no quería que se perdiera en el tiempo las anécdotas que yo había escuchado de niño sobre el paso de mi abuelo, el capitán piloto aviador Guillermo Vinegra Osorio, en el mundo de la aviación. Primero como egresado de la EMA, de la Escuela Militar de Aviación. Segundo, al haber creado escuelas para formar pilotos civiles, tanto en la Ciudad de México como en Puebla, y con la participación de alumnos inclusive de Centroamérica. Y tercero, mi abuelo también cumplió su gran sueño, que fue crear aviones, construir aviones, el Vinegra 1 y el Vinegra 2. Básicamente esa era la razón principal por la que yo me atreví a escribir el libro. El libro es primero que nada es un esfuerzo de los Vinegra. Aquí yo quiero resaltar pues la contribución de prácticamente todos los Vinegra que yo conozco, desde mi abuela, que fue muy importante durante la época que mi abuelo tuvo las escuelas de aviación civil, mi mamá, que por ser la primogénita de la familia Vinegra aprendió a volar sin instructor, volar sola cuando tenía 14 años. Y también debo de mencionar un escrito que hizo mi tío Roberto, el hermano menor de mi abuelo, que con este escrito básicamente escribía las razones por las cuales se le debería dar a mi abuelo la medalla Emilio Carranza como contribución a la aeronáutica en México. Este documento fue muy importante para mí, afortunadamente yo tuve una copia, y en este documento él menciona quiénes habían sido los maestros de mi abuelo durante la Escuela Militar de Aviación, quiénes habían sido sus compañeros, y en ese sentido yo me di cuenta que no podía hacerle un homenaje a mi abuelo sin dejar de mencionar a tantos compañeros, a tantos maestros que en muchos sentidos fueron los pioneros de la aviación en México. También quiero mencionar a los otros dos Guillermos Vinegra, son tres: mi abuelo, mi tío, el único hijo varón que tuvo mi abuelo, que para hacerse piloto aviador se tuvo que salir de su casa porque mi abuelo no le dejaba que volara, dado los riesgos que implicaba en aquel entonces volar. Y también mi primo, que en paz descanse, piloto aviador Guillermo Vinegra Mora, quien también me facilitó mucha información sobre la aeronáutica que yo totalmente desconozco. Entonces sí quiero reiterar que esto fue básicamente un esfuerzo familiar. Yo simplemente lo que hice fue ensamblar, digamos, todas las anécdotas, todas las fotografías o algunas fotografías, algunos artículos de revistas especializadas que la familia fue recopilando con el tiempo, y me aboqué simplemente a poner cierto orden o desorden, como seguramente Gracia me va a corregir. Pero bueno, lo otro que quiero también decir es de que mi abuelo precisamente llega a Uruapan justo cuando cierra las escuelas de aviación, las cierra por cuestiones de salud, y se establece en Uruapan. Y en Uruapan vive más de 40 años. Aquí nacen dos de sus hijas, aquí se dedica a la relojería. Por eso es que en el mundo de la aviación a mi abuelo le decían relojitos o vinegrita, y en la relojería la gente en Uruapan lo conocía como el capitán, por haber alcanzado el grado de capitán piloto aviador. Estoy muy emocionado también porque ayer y hoy he escuchado historias sensacionales que me han encantado. Ayer escuchábamos a Alma platicar precisamente el haber, Alma Bárcenas, que haber hecho el Museo Itinerante fue un esfuerzo familiar, y en ese sentido yo me siento totalmente reflejado porque, insisto, el libro que publiqué, que con mucho gusto algunos ejemplares están disponibles para ustedes,
fue eso, un ejemplo, un esfuerzo familiar. Y también porque pues sé que mi abuelo durante esos 40 años o más que vivió aquí, conoció a don David Bárcenas, conoció a los Juaonte, conoció a los Loperena, a los Godoy, a toda la gente, a Pinocho, supo de él, y algo de eso queda reflejado en el libro. Así es de que estoy realmente muy emocionado, muy agradecido, y simplemente reiterar que ojalá que haya este tipo de eventos más seguido. Yo creo que la historia debe dedicarle más tiempo a una actividad tan importante como es la aviación y a personajes tan desconocidos por el gran público como son los pilotos aviadores, los constructores de aviones, y este encuentro, este 13º encuentro en Uruapan, precisamente ha logrado este objetivo. Así es de que yo simplemente quiero agradecerles su presencia y muchas gracias. Perdón, simplemente se me olvidaba decir, quizá lo más importante, que yo en mis sueños más guajiros me imaginé tener la oportunidad de presentar este libro en Uruapan ante ustedes, ante mis amigos, muchos amigos a quienes acabo de reencontrar después de 40 y tantos años de la secundaria o de la primaria, y eso es impagable, ¿verdad? Y así es de que simplemente estoy muy emocionado y les digo, en los sueños más increíbles nunca pensé presentar en sociedad el libro, que es un libro familiar, verdaderamente, pero espero que sea del agrado de ustedes y lo que les pueda ayudar para aclarar algunas dudas con mucho gusto. Gracias, Ricardo, por tus palabras tan sentidas. Ayer que se inauguró este evento, Napoleón comentaba que cuando estábamos planeando apenas cómo íbamos a hacer las cosas, él comentó que yo no había pedido, sino había exigido al grupo, lo ha visto con los urapenses, que yo quería hacer la presentación de este libro. Y quisiera rápidamente decirles por qué. Primero porque con Rafa Berber, otro urapense que vive en Guadalajara, que son muy amigos con Ricardo y con Roberto, platicando, nos comentó que Ricardo le había regalado un libro. Sabemos que pues, Ricardo vive en Ginebra, en Suiza, y había escrito un libro sobre su abuelo. A mí me interesó mucho, y nada más de saber que había querido rescatar la vida de su abuelo, yo dije, por favor préstanos el libro. Nos lo prestó, lo leí con mucho interés, pero ahí quedó la cosa. Cuando surge esta cuestión ya de don David Bárcenas, así que íbamos a hacer el evento, yo ya tenía el libro en la mano, que nadie lo tenía, y yo dije, yo quiero comentar ese libro porque yo lo tengo y a mí me encanta. Por la amistad con Ricardo, que efectivamente somos compañeros desde la secundaria, porque conocí al capitán Viniegra, porque conozco a la familia, que igual somos gente de aquí de Uruapan. Y bueno, para mí la cuestión afectiva era muy importante, que bueno, mi amigo, el nieto del capitán, había escrito el libro, y por eso yo dije, yo quiero hacer esta presentación. Y bueno, quisiera empezar diciéndoles que entre ayer y hoy, igual que Ricardo, yo he tenido muchas emociones y muchas cuestiones muy sentidas, muy hermosas y muy profundas. Nada menos ayer me encontré con un compañero maestro y me decía que su niño, que se llama Rafael Rocha, no sé si hoy anden por aquí, él quiere ser piloto, y que se había enterado, el niño tiene 8 años, y que se había enterado del evento y lo había traído y había visto los aviones, y me dice el niño, sí maestra, es que yo quiero ser piloto y yo quiero ser como el capitán Viniegra. Entonces imagínense, me di cuenta que conocía al capitán y él quiere ser piloto. Eso es lo que nos mueve precisamente a Uruapan, visto por los uruapenses, los niños, los jóvenes de Uruapan. Es lo que nos mueve para mostrarles qué importante es que uno tenga claro qué es lo que quiere en la vida y tener el sueño claro. Desgraciadamente muchos adultos envejecen y mueren sin saber ni qué querían. Entonces, qué importante es darnos cuenta de saber qué queremos nosotros hacer con nuestra vida, no con la vida ajena, que a veces andamos viviendo vidas ajenas
tenemos muy claro qué quiero para fulano, lo que tiene que hacer perengano. No, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero hacer yo con mi vida? ¿Cuál es mi sueño? Y la importancia de luchar por ese sueño. Pero aparte luchar con honestidad y con trabajo. Porque pareciera que por la cuestión que vivimos, ¿verdad? Ahora los sueños se pueden alcanzar de otro modo y no es así. Yo a mis alumnos les digo, ya ese programa pasó, pero había un programa en la televisión que se llamaba Bailando por un Sueño. Yo siempre les digo, no, los sueños no se alcanzan bailando, a no ser que tú seas un bailarín profesional o quieras ser un bailarín profesional, pero no, los sueños se alcanzan trabajando. Y eso nos demuestran todas las personalidades de las que hemos hablado en este encuentro. Bueno, pues Guillermo Viniegra Osorio nació en noviembre de 1903 en Puebla, en Ciudad Cerdán. El quinto de 9 hijos, donde hubo un artista, un médico, un revolucionario, un abogado, un geólogo y amas de casa. Y en él, como bien lo dice Ricardo, intrépido, se conjuntaron todos los genes de todos los hermanos al parecer, porque fue creativo y fue muy valiente, fue intrépido. El libro es por demás interesante, más para los uruapenses que tuvimos el gusto de conocer al capitán Viniegra y a su querida familia. Está escrito en un lenguaje accesible, sencillo, muy ameno, y está estructurado de manera muy aceptable desde el punto de vista histórico, ya que en un ejercicio muy interesante, Ricardo fue engarzando la vida del capitán con la historia de México y simultáneamente con la historia de la aviación, consciente de que si no conocemos el contexto nacional e internacional en el que creció y se movió su abuelo, no íbamos a poder dimensionar la trascendencia de las aportaciones a la aeronáutica. El libro nos lleva desde el primer vuelo con motor, que a mí me llamó la atención, el año, ya dije, bueno, es coincidencia o destino. Se lleva a cabo justo en el año en que nace el capitán Viniegra, en 1903. Nacieron juntos. El libro contiene fotografías muy interesantes que afortunadamente fueron rescatadas del archivo familiar del autor. Tiene también documentos como anuncios de escuelas de aviación, artículos de periódico de la época que enriquecen mucho el trabajo. Además, Ricardo, así como lo ven de serio que parece, le pone como un toque muy divertido a los pies de foto de algunas de las fotos que nos presenta en el libro, que a mí me llamaron mucho la atención. Hace comentarios como: nótese el peinado, la perfecta raya en medio de fulano, ¿no? Y en otras partes dice, nótese el buen bigote. Cosas así. Y a mí me parece que le ponen como un toque de buen humor también a las fotos, que bueno, son muy serias. Con el libro, entre otras cosas, se aprende de física. Ya nos explicaban las personas expertas en aeromodelismo cómo hay que saber de tantas ciencias para poder volar un avión. Bueno, se aprende de física porque está explicado, por ejemplo, cómo es que un objeto más pesado que el aire como un avión vuela. Y además está en cristal. Aporta datos muy interesantes para neófitos en el tema como yo. Habla del hecho de que el reloj de pulsera, que por ahí tenemos una foto, nace en 1906, diseñado por Cartier, a quien se le solicita que lo diseñe ante la necesidad permanente de los pilotos, aquí lo tenemos, de ver la hora durante el vuelo. Los relojes de pulsera no existían los relojes de bolsillo, y entonces se le solicita que por favor diseñe algo que los pilotos puedan llevar en la mano, porque tienen que estar viendo la hora. Este invento lo estrenó el brasileño Santos Dumont, quien es considerado el padre de la aviación. Menciona también a Helen Dutroux, primera mujer en volar en 1908 en Bélgica, así como el primer vuelo internacional de la historia en el que Blériot cruzó el Canal de la Mancha. Ya ubicados en México,
nos habla del interés de Porfirio Díaz en contar con una propia aviación militar y cómo Madero, si me das las siguientes por favor, aquí está, la anterior, gracias. Cómo Madero fue el primer jefe de Estado en volar como pasajero en 1911 y voló 11 minutos. En el libro, por supuesto, se menciona también a Emilio Carranza, sobrino nieto de Venustiano Carranza, y nos recuerda que la presea que lleva su nombre, que ya nos comentaron también que la familia Bárcenas, que a su papá también se le dio esa medalla, se entrega como reconocimiento hasta la fecha a pilotos y personal aeronáutico. En su niñez y en su juventud, este joven Guillermo Viniegra se iba al aeródromo militar de Balbuena, porque después de vivir en Puebla fueron a dar a la Ciudad de México, y en tercero de prepa, en sus ratos libres, incursionaba en el aeromodelismo, elaborando las piezas para sus aeroplanos. Fíjense cómo es el aeromodelismo también lo que lo llevó a toda esta cuestión. En 1915 ingresa a la Escuela Militar de Aviación, en donde tuvo amigos muy destacados como Samuel Rojas, que fue el primero en graduarse en dicha escuela. Más tarde también fue director del Heroico Colegio Militar, ese amigo de él. Primero, y fue también el primero en hacer peligrosas acrobacias aéreas, logrando en 1918 el récord de altura a 2.800 metros. Pues como vemos, sus amigos eran efectivamente de altura. Poco después de graduarse como piloto aviador, en 1923, se casó con una guapa queretana, Aurora Luque Rosilo, con quien procreó 7 hijos. Al tener a 7 hijos, pues le pasó un poco lo mismo que al señor Bárcenas, pues no es tan fácil mantener a tantos hijos. Entonces podemos entender que por motivos económicos el Capi deja un tiempo a la aviación para dedicarse a otras actividades como la relojería. Y aprendió con la familia de su cuñado, porque la familia de su cuñado tenía un negocio donde arreglaban relojes para las iglesias y las catedrales. Entonces él entra a trabajar ahí y aprende el oficio. Y llegó a hacerlo tan bien que llegó a ser jefe de taller en importantes relojerías como la Princesa y la Violeta. De ahí, como ya comentaba Ricardo, su apodo Relojitos. Siguió volando en sus ratos libres aviones de amigos y maestros de la Escuela Militar de Aviación, destacando que su instructor y amigo fue nada menos que Francisco Sarabia Tinoco, del que ya Pepe Rodríguez, nuestro amigo querido, miembro de nuestro grupo, también ya nos habló. Pues imagínense nomás. Fue designado también piloto de la Reserva Militar. Es en 1937 cuando se decide regresar a la aviación, convencido además que siempre tuvo esa idea de que en México, para el desarrollo de la aviación, se necesitaba que hubiera una escuela que formara pilotos civiles, porque no existía, nomás estaba la escuela militar. Entonces ingresa al grupo de mecánicos en instrucción de vuelo en el Aeropuerto Militar de Balbuena, y con aviones usados los empieza a reparar con sus amigos. En mayo de 1938 obtiene la licencia como piloto privado de turismo, obtiene finalmente el logro de su gran sueño el 5 de junio de 1939, el permiso para formar la primera escuela de aviación civil en nuestro país, y una